Han pasado más de 3 décadas desde la caída de Pablo Escobar, y aún hoy el mundo sigue fascinado, horrorizado y dividido sobre su figura. Pero si algo queda claro en esta historia, es que la familia que él dejó atrás nunca pudo escapar de su sombra. María Victoria Henao, la esposa fiel que lo acompañó desde la adolescencia, pasó de la opulencia de Nápoles a la discreción de un departamento en Buenos Aires. Llevó consigo el peso de ser la viuda del patrón, cargando con sospechas, rechazos y un silencio forzado que jamás le permitió rehacer su vida con libertad total. Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar, decidió enfrentar el destino de frente. Cambió de nombre, se convirtió en arquitecto y sobre todo en portavoz de una verdad incómoda, que detrás del dinero, los lujos y la fama del narcotráfico, solo existe dolor, destrucción y muerte. Su voz a través de libros y documentales se transformó en un intento de reconciliación. Muchos lo ven como un símbolo de redención, otros lo critican por aprovechar el nombre de su padre. Lo cierto es que eligió hablar, cuando podría haber callado para siempre. Y luego está Manuela, la hija pequeña que eligió desaparecer. Nadie sabe con certeza dónde está, cómo vive, ni cuál es su visión sobre el pasado. Su silencio absoluto es tan poderoso como las palabras de su hermano. Ella representa el trauma no resuelto, la herida abierta que nunca cicatrizó. Su historia es un recordatorio de que, a veces, el dolor se esconde detrás de muros invisibles. La vida después de Pablo Escobar no fue una segunda oportunidad, sino una prisión sin barrotes. No hay sicarios rondando la casa, pero hay periodistas, críticas y recuerdos que nunca dejan de perseguirlos. No hay bombas estallando en Medellín, pero sí el eco constante de un apellido que el mundo jamás olvidará. Y ahí surge la gran pregunta, con la que cerramos esta historia. ¿Puede una familia elegir un nuevo destino cuando la sangre los condena al pasado? Algunos dirán que los hijos de Escobar no deberían cargar con las culpas de su padre. Otros creen que el precio que pagan, el exilio, el silencio y la desconfianza eterna, es la justicia que el destino impuso. La verdad, quizás esté en medio. Son al mismo tiempo víctimas y herederos de un legado que nadie elegiría. Lo que está claro es que Pablo Escobar murió en 1993, pero su sombra sigue viva en cada paso de su familia. Una sombra que se proyecta sobre Medellín, sobre Colombia y sobre el mundo entero. La historia de su esposa, de su hijo y de su hija es el testimonio de que incluso después del final del patrón, el verdadero castigo no fue la muerte, sino la vida que vino después. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de este destino de la familia Escobar? ¿Crees que lograron redimirse o seguirán siendo prisioneros del apellido para siempre? Queremos leer tu respuesta. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la historia oculta que la televisión nunca mostró. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y trayendo verdades que pocos se atreven a contar. Tras la muerte de Pablo Escobar, la ciudad de Medellín celebraba. Para los enemigos, para el Estado y para miles de ciudadanos que habían perdido familiares en bombas, asesinatos o secuestros, el capo del mal había caído. Pero mientras los medios transmitían imágenes del cuerpo en aquel tejado, una historia paralela se desarrollaba en las sombras, la de su esposa, María Victoria Henao, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, que de repente se convirtieron en los blancos más perseguidos de Colombia. El apellido Escobar ya no significaba poder ni dinero, ahora era sinónimo de odio, venganza y persecución. Los enemigos del cartel de Medellín, especialmente los del cartel de Cali y los Pepes, juraban acabar con cualquier rastro de la familia. Permanecer en Colombia era una sentencia de muerte. Así que, con apenas lo que podían cargar, iniciaron una huida desesperada que parecía sacada de una película de suspenso. Primero intentaron obtener protección del gobierno colombiano, pero los propios políticos y militares que antes habían negociado en secreto con Pablo, ahora les daban la espalda. El mundo entero los veía como los herederos del mal, aunque en realidad eran víctimas colaterales de una guerra que no habían elegido. María Victoria entendía que sus hijos no tendrían futuro si seguían en aquel país.
Comenzó entonces un recorrido por varios países en busca de asilo. Se dice que tocaron las puertas de al menos 7 naciones diferentes, entre ellas Estados Unidos, donde el gobierno no quiso saber nada de dar refugio a quienes consideraban cómplices del narcoterrorismo. Alemania, un destino soñado por María Victoria, también les cerró las puertas. Incluso Mozambique, un país en África, rechazó el pedido de asilo. La familia Escobar se convirtió en apátrida. No había país dispuesto a cargar con el estigma de proteger a los herederos del patrón del mal. Cada negativa era un golpe psicológico y un recordatorio de que ya no tenían poder, dinero ni influencia. Lo que antes se resolvía con una llamada de Pablo y una maleta de dólares, ahora se convertía en humillación y rechazo internacional. Durante esos años, el miedo era constante. Viajaban con identidades falsas, siempre temiendo que los descubrieran o que los enemigos del cartel de Cali los alcanzaran. María Victoria describiría más tarde que no había días sin pensar que podían ser ejecutados en cualquier momento. Finalmente, fue en Argentina donde encontraron refugio. Llegaron a Buenos Aires en 1994 bajo identidades falsas. María Victoria se hacía llamar María Isabel Santos Caballero, mientras que Juan Pablo adoptó el nombre de Sebastián Marroquín. Así comenzaron a reconstruir sus vidas en un país donde, al menos por un tiempo, podían pasar desapercibidos. Pero no fue sencillo. El fantasma del apellido los perseguía. Cada vez que alguien descubría quiénes eran en realidad, surgían problemas. En entrevistas posteriores, Juan Pablo confesó que la adolescencia en Argentina fue un periodo de silencio forzado. No podía decir de dónde venía, ni quién era su padre. Vivía una doble vida, cargando con una verdad que lo consumía por dentro. María Victoria, por su parte, intentaba rehacer su vida en un país extraño, con 2 hijos traumatizados y un apellido que debía enterrar. Las riquezas de Pablo no llegaron con ellos. Gran parte del dinero había sido incautado, escondido o perdido en la guerra contra el Estado. Pasaron de mansiones lujosas en Medellín a apartamentos modestos en Buenos Aires, tratando de sobrevivir sin llamar la atención. Ese contraste, de un palacio custodiado por sicarios a un departamento común en Argentina, es quizás una de las imágenes más poderosas de la caída del Imperio Escobar. Lo que el mundo veía como un final de justicia, la familia lo vivía como un destierro interminable. Juan Pablo, ahora Sebastián, empezó a estudiar arquitectura, intentando dejar atrás la sombra del padre. Sin embargo, la prensa tarde o temprano los encontraba. Cada filtración de identidad era un recordatorio brutal. No importa cuán lejos corrieran, el apellido Escobar jamás los dejaría en paz. La huida, el rechazo y el exilio no solo marcaron el inicio de una nueva vida, también sembraron en ellos una semilla de vergüenza y resentimiento. Para Juan Pablo, esa herida lo llevaría años más tarde a escribir libros y dar conferencias buscando pedir perdón en nombre de su padre. Para Manuela, significó un silencio casi absoluto, un retiro de la vida pública que hasta hoy sigue alimentando teorías y misterios. Mientras tanto, María Victoria se convertía en el pilar silencioso. Había pasado de ser la reina del patrón a una madre refugiada, con miedo de que en cualquier momento alguien tocara la puerta para ajustar cuentas pendientes. Su mayor preocupación era proteger a Manuela, la niña que, según la propia madre, nunca logró superar el trauma de perder a su padre de manera tan violenta. Y es aquí donde surge una pregunta que hiela la sangre. ¿Puede una familia borrar el pasado cuando su apellido está tatuado en la memoria del mundo entero? Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta huida desesperada. ¿Crees que la familia también pagó por los crímenes de Pablo o deberían haber recibido otra oportunidad? Y no olvides suscribirte al canal para que sigamos trayendo estas historias ocultas que la TV nunca mostró. Cuando María Victoria, Juan Pablo y Manuela finalmente lograron establecerse en Argentina, lo hicieron bajo un pacto silencioso. Nadie debía conocer su verdadero origen. Eran, a los ojos de sus nuevos vecinos, una familia común que había emigrado en busca de tranquilidad. Pero detrás de esa fachada
se escondía una de las historias más explosivas del siglo XX. María Victoria adoptó el nombre de María Isabel Santos Caballero. Juan Pablo se convirtió en Sebastián Marroquín Santos. Manuela, demasiado joven para comprender la magnitud del cambio, también recibió otra identidad. Estos nombres serían, a partir de entonces, su escudo contra la persecución internacional y contra los enemigos que aún soñaban con vengar la sangre derramada por Pablo Escobar. La vida en Buenos Aires al inicio parecía ofrecer un respiro. No había periodistas apostados frente a la puerta, ni amenazas de bombas o sicarios en motocicletas. Por primera vez en años, podían caminar por las calles sin sentir que cada sombra era una emboscada. Sin embargo, esa aparente normalidad tenía un precio: el silencio. Juan Pablo, ahora Sebastián, fue el que más sufrió con la carga de la doble identidad. En su adolescencia, debía ocultar quién era su padre, de dónde venía y por qué su familia había llegado a Argentina casi como fugitivos. En la escuela y en la universidad, evitaba cualquier conversación sobre su pasado. «Si alguien descubre quién soy, mi vida se acaba», llegó a confesar en entrevistas años después. El apellido Escobar, que en Colombia abría puertas a punta de miedo o dinero, en Argentina era un estigma que debía enterrarse a toda costa. Sebastián se refugió en los estudios de arquitectura. Buscaba construir algo propio, una vida lejos del narcotráfico, lejos de la sangre. Pero aunque diseñara edificios en los planos, sabía que su historia personal estaba marcada por ruinas. Manuela, la hija pequeña, quedó atrapada en un silencio todavía más profundo. Su madre relató que la niña cargaba un trauma enorme. Había presenciado la caída de su padre, escuchado explosiones y vivido escondida durante años. En Argentina, Manuela se recluyó. Evitaba amigos, entrevistas y cualquier exposición pública. Hasta hoy, prácticamente no se sabe nada de ella. Ese silencio la convirtió en uno de los personajes más misteriosos ligados al legado Escobar. María Victoria, mientras tanto, luchaba por mantener a la familia unida. Había pasado de ser la esposa del hombre más rico de Colombia a una mujer que debía ganarse la vida en un país extranjero. Trató de adaptarse a la vida argentina, buscando trabajos discretos, alejados de las miradas públicas. Su misión era clara: proteger a sus hijos de un mundo que no perdonaba. Sin embargo, la tranquilidad nunca fue completa. Cada tanto, algún periodista descubría su paradero. Bastaba una filtración para que el apellido Escobar regresara a los titulares. Entonces el miedo volvía: llamadas anónimas, amenazas veladas, preguntas incómodas. Cada revelación era como arrancar la venda de una herida que nunca terminaba de cicatrizar. La paradoja era evidente. Habían huido de Colombia buscando paz, pero en Argentina seguían siendo prisioneros de un pasado imposible de borrar. Podían cambiar de nombres, de país, de rutinas, pero no de historia. En medio de ese clima, Sebastián empezó a reflexionar. ¿Cómo podía construir una vida digna cargando el peso de ser hijo del narcotraficante más famoso de la historia? Años después, decidiría escribir un libro y dar conferencias en universidades para contar la otra cara del apellido Escobar. Pero en ese entonces, el silencio era la única estrategia de supervivencia. Mientras tanto, la sociedad argentina no permanecía indiferente. Cuando se filtraba alguna información sobre la familia, surgía la polémica. Algunos los consideraban víctimas del legado de Pablo, otros los veían como cómplices que disfrutaban de riquezas manchadas de sangre. La verdad es que, entre el odio y la compasión, la familia nunca encontró un lugar seguro del todo. El contraste entre lo que habían sido en Medellín y lo que eran en Buenos Aires no podía ser más radical. De las mansiones con piscinas privadas y zoológicos exóticos, pasaron a vivir en departamentos sencillos, bajo la constante vigilancia de su propio miedo. Ya no había guardaespaldas ni autos blindados. Eran, al fin, lo que el mundo les había negado durante años: ciudadanos comunes. Pero ¿acaso podían serlo? La sangre de Pablo Escobar corría por sus venas, y el apellido, aunque escondido, latía en cada documento falsificado,
en cada mentira piadosa que contaban para evitar preguntas. La vida en Argentina era un refugio, sí, pero también una condena. Si estás siguiendo esta historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que los hijos de Pablo Escobar merecen cargar con el peso de los crímenes de su padre o deberían tener derecho a empezar de nuevo? Queremos leer tu opinión y recuerda suscribirte al canal para que sigamos revelando estos secretos de la historia oculta del narcotráfico. Con los años, el silencio se volvió insoportable. Sebastián decidió que no podía seguir escondido toda la vida. Y así comenzó un nuevo capítulo, el del hijo que, lejos de continuar el legado criminal, eligió el camino del perdón y la reconciliación. Pero esa es otra parte de la historia que pronto descubrirás. Después de años viviendo en el anonimato en Buenos Aires, Sebastián Marroquín entendió que cargar con el peso del apellido Escobar era una condena que lo perseguiría hasta el final de sus días. Había intentado ser arquitecto, vivir como un ciudadano común, mantener la cabeza baja y evitar la atención. Pero tarde o temprano, la verdad salía a la luz. El hijo del patrón no podía escapar de la historia. Ese dilema lo llevó a tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la percepción pública sobre la familia Escobar. Hablar, contar su versión de los hechos, reconocer la sangre derramada, pedir perdón a las víctimas y mostrar que aunque era hijo de Pablo, había elegido un camino completamente distinto. El mundo conoció ese giro a través de entrevistas, conferencias y más tarde de un documental impactante, Los pecados de mi padre, 2009. Allí Sebastián narró con crudeza lo que significaba crecer bajo la sombra del narcotraficante más temido de la historia. No se trataba de justificar, sino de reconocer. Frente a las cámaras, confesó cómo había tenido que llamar personalmente a hijos de políticos asesinados por su padre para pedirles perdón. Ese gesto fue visto con sorpresa. Muchos esperaban arrogancia, pero lo que encontraron fue un hombre joven, cargado de culpa, intentando reconciliarse con un país que había sufrido demasiado. A través de esas conversaciones, Sebastián mostró que no quería seguir el legado de violencia, sino construir uno de reflexión y paz. El libro que escribió años más tarde, Pablo Escobar, mi padre, se convirtió en un testimonio clave. En sus páginas no pintaba al patrón como un héroe, sino como un hombre contradictorio, cariñoso en la intimidad familiar, pero despiadado y cruel en el negocio. Revelaba anécdotas desconocidas, como los juegos en la mansión de Nápoles, pero también los momentos en que la familia debía huir aterrorizada por las explosiones. Este equilibrio entre amor filial y condena moral hizo que el libro fuera un éxito internacional. El hijo del capo más temido del mundo hablaba sin filtros, y su mensaje era claro. Yo no elegí ser hijo de Pablo Escobar, pero elijo no repetir su historia. La sociedad reaccionó de manera ambivalente. Algunos lo admiraban por tener el valor de enfrentar la verdad y pedir perdón. Otros lo acusaban de lucrar con el nombre de su padre. Pero lo que nadie pudo negar es que Sebastián logró transformar un estigma en una plataforma para el diálogo. En universidades y foros internacionales, Sebastián empezó a dar charlas sobre el impacto del narcotráfico, la violencia y la memoria histórica. Se convirtió en un portavoz inesperado contra la herencia del crimen. Allí estaba, frente a cientos de estudiantes diciendo, no se dejen engañar por el dinero fácil ni por las series que glorifican a los narcos. La verdad detrás de todo esto es dolor, destrucción y muerte. Ese contraste era brutal. Mientras Netflix convertía la vida de Escobar en entretenimiento global con series como Narcos, su propio hijo viajaba por el mundo para recordar que detrás de cada episodio había sangre real. Miles de víctimas que jamás pudieron contar sus historias. María Victoria, su madre, apoyaba esa exposición, aunque desde un lugar más discreto. Siempre temió que hablar demasiado pudiera atraer enemigos del pasado, pero entendía que su hijo necesitaba romper con el silencio. Era la única manera de que la familia, al menos en parte, encontrara redención. Manuela, en cambio, nunca participó de ese proceso. Mantuvo el mismo silencio de siempre, refugiada en su anonimato.
Su ausencia en libros, documentales y entrevistas alimentó aún más el misterio. Mientras Sebastián enfrentaba el pasado de frente, ella decidió esconderse de él. La imagen de Sebastián llamando a hijos de víctimas de su padre para disculparse se convirtió en un símbolo poderoso. Mostró al mundo que, aunque la herencia de sangre no puede borrarse, sí se puede elegir un camino distinto. ¿Y tú, que estás viendo este video, qué opinas de esta transformación? ¿Crees que el hijo de Pablo realmente merece ser escuchado como voz de reconciliación? Déjalo en los comentarios, queremos leer tu opinión. Y recuerda suscribirte al canal para seguir descubriendo historias que van más allá de lo que cuentan las series de televisión. El paso de Sebastián de la oscuridad al perdón público abrió una nueva pregunta. ¿Puede realmente un hijo limpiar el apellido de su padre? ¿O al contrario, el estigma será eterno sin importar cuánto intente alejarse? Lo cierto es que, con cada libro, documental y charla, Sebastián no solo enfrentaba al mundo, también enfrentaba a su propio padre, y en esa lucha silenciosa, la familia Escobar mostró que la vida después de Pablo era, en realidad, una batalla constante por sobrevivir al peso de su nombre. Mientras Sebastián Marroquín se convertía en una figura pública, escribía libros, participaba en documentales y pedía perdón en nombre de su padre. Otro miembro de la familia tomaba un camino completamente distinto: Manuela Escobar. La hija menor del patrón, que había vivido la infancia más protegida y a la vez más traumática, desapareció casi por completo de la vida pública. Desde la muerte de Pablo, Manuela se convirtió en una sombra. No concedió entrevistas, no escribió memorias, no participó en documentales. Prefirió el silencio absoluto. Ese silencio, sin embargo, no fue casual. Quienes la conocen aseguran que la muerte de su padre dejó una herida tan profunda que nunca pudo superarla. De niña había vivido escondida en casas de seguridad, rodeada de guardaespaldas, escuchando explosiones y amenazas constantes. Y cuando finalmente creyó que podía vivir en paz, vio el cuerpo de su padre abatido en un tejado. María Victoria reveló en entrevistas que Manuela sufrió una depresión profunda. A diferencia de su hermano, que encontró en la palabra un camino de catarsis, ella eligió el aislamiento. Durante años, evitó cualquier contacto con la prensa. Incluso hoy, hay muy pocas fotos recientes de ella. Se dice que vive en Argentina bajo otra identidad, alejada del mundo, marcada para siempre por la sombra de Pablo Escobar. La diferencia entre los dos hijos es brutal. Sebastián enfrenta el pasado, Manuela lo esconde. Uno habla de reconciliación, la otra guarda silencio absoluto. Ese contraste alimenta el misterio. ¿Cómo vive hoy la hija del narcotraficante más temido del mundo? Mientras tanto, María Victoria, la viuda del patrón, también enfrentó sus propios fantasmas en Argentina. Aunque había cambiado de nombre y trataba de vivir en el anonimato, su pasado no tardó en alcanzarla. En 1999, fue detenida junto con Sebastián bajo sospechas de lavado de dinero. Las autoridades argentinas creían que seguían moviendo fondos escondidos del cartel de Medellín. El escándalo fue mayúsculo. Los titulares explotaron. Viuda e hijo de Pablo Escobar arrestados en Buenos Aires. La noticia revivió el fantasma del apellido Escobar y generó polémica internacional. Sin embargo, tras meses de investigación, no se pudo probar que manejaban dinero del narcotráfico. Finalmente fueron liberados, aunque el daño estaba hecho. Una vez más, la familia no podía escapar de la maldición de su pasado. Ese episodio mostró la fragilidad de la nueva vida que intentaban construir. Aunque hubieran cambiado de país, de nombre y de rutina, siempre había ojos observándolos. Para muchos, nunca dejarían de ser los Escobar. Sebastián, por su parte, utilizó esa experiencia para reforzar su discurso. Si yo hubiera querido continuar la vida de mi padre, no estaría aquí hablando con ustedes, estaría muerto o en la cárcel. Su compromiso era demostrar con hechos que había elegido un camino distinto. María Victoria, en cambio, optó por mantener un perfil más bajo. Aunque en años recientes publicó un libro contando su vida con Pablo, lo cierto es que en Argentina vivió mayormente en silencio,
criando a sus hijos lejos de los reflectores, pero siempre bajo sospecha. La familia vivía en un equilibrio precario, Sebastián dando la cara al mundo, María Victoria tratando de sostenerlos desde las sombras y Manuela desapareciendo casi por completo. Ese triángulo mostraba que la vida después de Pablo no fue una liberación, sino una condena distinta. Ya no vivían rodeados de sicarios ni bombas, pero sí de fantasmas, rechazos y desconfianza. Y aquí te hago una pregunta. Si hubieras nacido siendo hijo o hija de Pablo Escobar, ¿qué habrías hecho? ¿Enfrentarías el pasado como Sebastián o lo enterrarías en silencio como Manuela? Déjalo en los comentarios, porque queremos conocer tu punto de vista. Y no olvides suscribirte para que sigamos desenterrando estas historias ocultas. El caso de Manuela en particular genera una fascinación enorme. Mientras su hermano se expone al escrutinio público, ella sigue siendo un misterio. Nadie sabe exactamente dónde vive, a qué se dedica o cómo enfrenta el recuerdo de su padre. Algunos dicen que vive recluida con su madre, otros que cambió de ciudad varias veces para escapar de periodistas. Lo cierto es que su silencio ha mantenido viva la intriga. Ese contraste dentro de la misma familia refleja lo imposible que es escapar de un apellido tan cargado de historia. Sebastián buscó redención. Manuela buscó olvido. María Victoria buscó supervivencia. Pero ninguna de las tres rutas logró borrar el eco de Pablo Escobar, un nombre que todavía hoy provoca miedo, curiosidad y rechazo en todo el mundo. Así, mientras el tiempo avanza, la familia sigue atrapada en un laberinto. No pueden volver a Colombia, no pueden rehacer por completo su vida en Argentina y tampoco pueden borrar el apellido que los condena. Es una existencia en suspenso, donde cada día es una negociación con el pasado. Han pasado más de 3 décadas desde la caída de Pablo Escobar y aún hoy el mundo sigue fascinado, horrorizado y dividido sobre su figura. Pero si algo queda claro en esta historia, es que la familia que él dejó atrás nunca pudo escapar de su sombra. María Victoria Henao, la esposa fiel que lo acompañó desde la adolescencia, pasó de la opulencia de Nápoles a la discreción de un departamento en Buenos Aires. Llevó consigo el peso de ser la viuda del patrón, cargando con sospechas, rechazos y un silencio forzado que jamás le permitió rehacer su vida con libertad total. Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar, decidió enfrentar el destino de frente. Cambió de nombre, se convirtió en arquitecto y, sobre todo, en portavoz de una verdad incómoda, que detrás del dinero, los lujos y la fama del narcotráfico solo existe dolor, destrucción y muerte. Su voz a través de libros y documentales se transformó en un intento de reconciliación. Muchos lo ven como un símbolo de redención, otros lo critican por aprovechar el nombre de su padre. Lo cierto es que eligió hablar, cuando podría haber callado para siempre. Y luego está Manuela, la hija pequeña, que eligió desaparecer. Nadie sabe con certeza dónde está, cómo vive, ni cuál es su visión sobre el pasado. Su silencio absoluto es tan poderoso como las palabras de su hermano. Ella representa el trauma no resuelto, la herida abierta que nunca cicatrizó. Su historia es un recordatorio de que, a veces, el dolor se esconde detrás de muros invisibles. La vida después de Pablo Escobar no fue una segunda oportunidad, sino una prisión sin barrotes. No hay sicarios rondando la casa, pero hay periodistas, críticas y recuerdos que nunca dejan de perseguirlos. No hay bombas estallando en Medellín, pero sí el eco constante de un apellido que el mundo jamás olvidará. Y ahí surge la gran pregunta, con la que cerramos esta historia. ¿Puede una familia elegir un nuevo destino cuando la sangre los condena al pasado? Algunos dirán que los hijos de Escobar no deberían cargar con las culpas de su padre. Otros creen que el precio que pagan, el exilio, el silencio y la desconfianza eterna, es la justicia que el destino impuso. La verdad, quizás esté en medio. Son al mismo tiempo víctimas y herederos de un legado que nadie elegiría. Lo que está claro es que Pablo Escobar murió en 1993, pero su sombra sigue viva en cada paso de su familia. Una sombra que se proyecta sobre Medellín, sobre Colombia y sobre el mundo entero. La historia de su esposa, de su hijo y de su hija
es el testimonio de que incluso después del final del patrón, el verdadero castigo no fue la muerte, sino la vida que vino después. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de este destino de la familia Escobar? ¿Crees que lograron redimirse o seguirán siendo prisioneros del apellido para siempre? Queremos leer tu respuesta. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la historia oculta que la televisión nunca mostró. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y trayendo verdades que pocos se atreven a contar.